Bueno, la verdad es que es un privilegio estar aquí con vosotros. Yo soy José Luis Zunzunegui. En el programa me han adscrito como cirujano cardíaco. Afortunadamente soy hemodinamista, con lo cual creo que la proximidad hacia el paciente y sobre todo hacia los sentimientos puede estar más refrendada por mi especialidad. Espero que no haya ningún cirujano en la sala. Bueno, lo primero es, cuando me plantearon moderar esta mesa, la verdad es que no me costó ningún trabajo aceptar. Y creo además que todo esto que estamos viendo de la humanización, de la vinculación, de qué ocurre con los pacientes, de qué ocurre con la felicidad de la gente que tratamos. Es una cosa que yo, que ya tengo más años que un bosque, me temo, está cambiando y sobre todo en mi práctica clínica. La verdad es que en lo que yo hago, en una cosa tan específica como las cardiopatías congénitas, en la primera parte de tu carrera profesional lo que te aborda son los retos técnicos. Y desde hace 5 o 10 años, créeme que me da igual. A nivel personal, efectivamente, últimamente viajo mucho, soy un profesional más o menos reconocido. Y os tengo que decir que lo que hago en la sala me da exactamente lo mismo cuando me voy a mi casa. Es decir, yo creo que si tú no tienes una implicación con lo que está pasando con el paciente, si no eres una persona empática, si no eres una persona comprometida, pues toda la herencia de los chamanes y del cuidado de los demás, que vienen de los neandertales, es decir, ¿qué nos hace humanos? Nos hace humanos cuidar de los demás. Somos la única especie que cuida de los demás. Y las especies que cuidan de los demás son las más próximas al ser humano. Hace 40.000 años, la primera condición humana es que un neandertal de 35 años de edad tenía una malformación en las piernas y fueron los restos los que se descubrieron. Como sabéis, en aquella época, hace 40.000 años, la esperanza de vida era de no más de 35 años, con lo cual este individuo pudo vivir a costa de la tribu, de que los demás lo cuidaran. Y eso es lo que tenemos que hacer, cuidar de los demás y cuidar del entorno. Y eso es lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de las demás especies, la solidaridad y la preocupación por los demás. A mí las válvulas, los stents, las guías me están empezando a dar un poco igual si eso no conlleva una felicidad tanto del paciente como de su entorno. Pero sí tenemos que tener claro que la felicidad se monitoriza y que la felicidad no tiene que ser un sentimiento, sino que tiene que ser una realidad, y una realidad clínica. Nadie puede ser un buen médico, nadie puede ser una buena enfermera, nadie puede ser un buen sanitario, un buen psiquiatra, si no te preocupas por la felicidad de quien estás tratando. Y creedme que incluso la valoración tanto de la indicación como de los resultados de lo que yo hago está siendo fuente de estudio científico, es decir, la felicidad se puede monitorizar. Y esto estamos aquí no porque, y me emociono al hablar, porque se nos salten las lágrimas, porque seamos todos muy solidarios, muy empáticos y muy abiertos a la relación con los demás, sino porque tenemos que dotar de realidad científica a lo que hacemos, y la felicidad, y esto me lo enseñó Blanca, se puede monitorizar. Y hay formas de monitorizarla y de chequear nuestro trabajo. Con lo cual, yo ya no me enrollo más. De nada sirve un buen acto médico, un buen acto técnico, si el resultado es bueno y lo puedes contar en un congreso internacional, en una diapositiva, tus resultados, si la gente que hay detrás de la diapositiva no es feliz. Si no es feliz el paciente, hemos fracasado, y nuestra función es saber cómo monitorizar la felicidad, trascender incluso la transmisión de la información que nos aportan nuestros propios pacientes, intuir qué realidad clínica debe ser la realidad del resultado de nuestro tratamiento, y convertirnos todos en una especialidad que es el médico de familia. Yo me considero un médico de familia, yo trato a mi enfermo y a las familias. Así que, sin más dilación, paso a presentar a Blanca, que es un placer, la conozco desde hace ya tiempo, es profesora de enfermería de la Universidad de Comillas, jefa de calidad de estudio y de docencia,
Y es un placer para mí porque hace 2 o 3 semanas estuvimos aquí compartiendo este aula, un poco más vacía, tengo que decir, y nos mostró un trabajo científico de cómo monitorizar el impacto de una realidad clínica, con estudios estadísticos, y que fue, creo, el objeto de tu tesis doctoral. Y a mí me encanta que haya tesis doctorales que traten de la felicidad. Así que, con el título de ¿Qué nos está pasando?, estudio del impacto psicosocial de la enfermedad crónica de un niño en el entorno familiar, pues Blanca, sin más dilación. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, agradecer al comité organizador, contar conmigo, darme la oportunidad de contar en este foro, que para mí es un poco abrumante, contar pues, este estudio que pues, llevo realizando los últimos 3 años y que efectivamente creo que es muy extrapolable a cualquier enfermedad pediátrica que curse con sentido crónico, ¿no? No a lo mejor tanto lo agudo, y eso lo veremos con el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor sí cuando los procesos se alargan en el tiempo, ¿no? El título de la ponencia es ¿Qué nos está pasando? Impacto y funcionamiento de las familias que conviven con una cardiopatía congénita. Bueno, lo primero, por enmarcar un poco, si alguien no sabe qué son las cardiopatías congénitas, son malformaciones del corazón de nacimiento. Esto nos lo puede explicar mucho mejor el doctor Zunzunegui. Existen más de 70 diagnósticos diferentes, aunque bueno, casi siempre hay 20 enfermedades así más prevalentes, ¿no? Produce un gran impacto en la morbilidad y en la mortalidad pediátrica. En España, más o menos, nacen unos 5.000 nuevos casos de niños al año, ¿no? Se ha disminuido muchísimo la mortalidad, de un 20% que eran los años 70 a un 5% en la época actual. Este descenso de la mortalidad de las cardiopatías se ha producido principalmente por los grandes avances en los últimos años de las técnicas quirúrgicas y especialmente las hemodinámicas, que hacen que las sesiones y arreglar estos corazones defectuosos pues sea mucho menos agresivo, ¿no? Esto ha hecho aumentar muchísimo la prevalencia. En este momento la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica cifra en más de 50.000 los pacientes pediátricos. Y se ha tenido que crear en los últimos años las unidades de cardiopatías congénitas en el adulto y las unidades de transición, ¿no? Porque estos niños efectivamente hace unos años se morían y ahora viven mucho tiempo, ¿no? La esperanza y la calidad de vida son muy superiores a los que tenían hace solo 20 años. Pero esto no está exento de muchísimos procesos cardiológicos, muchas pruebas, muchas consultas, hospitalizaciones muchas veces muy largas y frecuentes, ¿no? ¿Qué ocurre en la familia? Pues que todo esto produce un dolor, una incertidumbre, una alteración de la vida escolar, familiar y especialmente de la vida familiar, ¿no? Aquí tenemos el dibujo de una niña con una cardiopatía en la que ponía: mis padres están llorando porque el médico no tiene nada bueno que decirles. Bueno, yo creo que no sé quién tiene peor cara de error, si el médico, los padres, la propia niña, ¿no? Y todo esto va dejando una huella familiar pues, que afecta a todos, ¿no? Pero a mí me gusta darle un punto positivo y, de hecho, cuando pusimos la palabra impacto en el título, a lo mejor nos lleva solo a lo negativo, pero yo creo que también hay un impacto positivo, ¿no? Esto lo ha estudiado mucho Roland, me encantó el libro y os lo recomiendo, que se llama Familias y enfermedad, en la que estudia mucho también el impacto y las posibilidades de crecimiento que estas situaciones generan en la familia, ¿no? Y no solo ver las desventajas y los riesgos que conlleva. ¿Por qué es importante en estas enfermedades hacer un enfoque familiar? Porque nos va a ayudar a los profesionales a dar respuesta a muchas necesidades, tanto del paciente, que nos tiene que importar mucho, pero también de la familia, ¿no? En general, en toda la enfermedad pediátrica no podemos entender el abordaje si no tenemos en cuenta a la familia. Y tener en cuenta a la familia no es solo dar una buena información a los padres ni delegar el cuidado, ¿no? Muchas veces decimos, no, yo hago un abordaje familiar estupendo. ¿Y qué haces? Pues doy muy buena información y delego el cuidado. Eso no es tener en cuenta solo a la familia, ¿no? La experiencia de enfermedad crónica afecta profundamente a toda la familia y se sabe y se ha estudiado cómo puede empeorar o mejorar el curso de la enfermedad. Hemos visto ejemplos claves con las UCIs de neonatos en lo que han presentado las compañeras anteriores. Entonces, un poco la justificación del estudio principalmente son dos. Primero, que todos los estudios que se habían hecho en familias con niños con enfermedades crónicas estaban orientados a otras patologías. El cáncer está mucho más estudiado, el asma, la diabetes y los proyectos y programas de salud mental, ¿no? Y mucho menos estudiado las cardiopatías congénitas. Había pocos estudios que estudiaran familia y cardiopatías congénitas. Y además muy pocos estudios,
prácticamente encontrado 2 y cualitativos con unas muestras muy bajitas, estaban compuestos por todo el grupo familiar. O sea, se tenía en cuenta al padre, a la madre, a los hermanos sanos y al hijo enfermo. En esta revisión, que para mí fue muy importante encontrarla, esta revisión de la literatura, que analiza 94 estudios que sí que estudian familia y enfermedad congénita cardíaca, de los 94 estudios, todos, la muestra estaba compuesta únicamente por los padres o solo las madres, porque muchas veces en todo este tipo de estudios se empiezan a analizar y al final son solo las madres que participan en el estudio, ¿no? Y en ninguno estaba compuesto por todo el grupo familiar. Los informantes de la situación familiar suelen ser los padres en la enfermedad pediátrica y mucho menos los niños y los hermanos. Con todo esto, el objetivo general del estudio es conocer el impacto psicosocial de los padres, hermanos y pacientes pediátricos y su relación con los funcionamientos y estilos de respuesta parental de las familias que tienen un hijo con una cardiopatía congénita. Los objetivos específicos, que los he reducido en 4, determinar el impacto psicosocial, analizar cómo influyen los diferentes estilos de respuesta parental, conocer qué recursos sanitarios y comunitarios necesitan las familias para el manejo de la cardiopatía, identificar diferencias de todo esto en respecto al género, los roles familiares, el grupo diagnóstico. De la metodología voy a poner únicamente 3 diapositivas. Si alguien tiene interés en conocer alguna de las escalas en más profundidad o cómo fue todo el tema de la metodología del estudio, encantada de compartirlo, porque creo que es mucho más interesante ir al apartado de resultados y conclusiones. Pero bueno, decir que fue un estudio observacional, descriptivo y transversal. Los sujetos de ámbito, la muestra estaba integrada por familias completas y la recogida de datos se llevó a cabo con la Fundación Menudos Corazones, que es la principal fundación en España, es de ámbito nacional, aunque tiene su principal actividad en la Comunidad de Madrid, tiene 1.600 socios y agrupa unos 1.200 niños con cardiopatías congénitas. Su sede está aquí, justo pegada al Hospital Gregorio Marañón. La recogida de datos, se diseñó un cuestionario con una serie, en concreto con 5 escalas validadas, que se habían utilizado en otras enfermedades pediátricas, como el síndrome de Down, el cáncer, y excepto había una de calidad de vida que sí que se había diseñado para cardiopatías congénitas. El idioma y la versión oficial de 3 de los cuestionarios era el inglés, entonces hubo que hacer todo el proceso de traducción, retraducción y adaptación cultural del cuestionario. Estos son los 4 principales cuestionarios utilizados. Los estilos de respuesta parental, al que le voy a dedicar porque es un poco nuestro eje principal del estudio. Los cuestionarios de calidad de vida, que existe una versión para adolescentes de 13 a 18 años y una versión de niños de 8 a 12, porque lo rellenan los niños. Y luego el FAM, que mide el impacto familiar y el impacto en la pareja. Y luego está todo el tema de necesidades de recursos sanitarios y comunitarios. Todo esto se mezcló, se fue analizando y con los diferentes estilos de respuesta parental de los padres. ¿Qué mide el CERP, que es nuestro cuestionario de estilos de respuesta parental? Pues mide 4 factores principalmente: la percepción de desajuste, la irritabilidad y el rechazo, la desgana, disforia, un poco todo lo que tiene que ver con la depresión, y luego la sobreprotección en exceso y mal entendida, ¿no?, como efecto negativo. El CERP, a mayor puntuación, peor respuesta parental. Bueno, el cuestionario, se hicieron 3 fases para la recogida de datos. Esto es un poco la imagen, era un cuestionario online que se le mandó a todas las familias y se recogieron durante 3 fases diferentes que no me voy a parar a explicar despacio. Esto no quiero que lo leáis, solo para evitar lo que habíamos visto que pasaba en muchos estudios sociales, que al final solo contestaban uno de la pareja, principalmente la madre. Lo que se nos ocurrió es que con la carta que el patronato de la Fundación escribió a todas las familias motivándolas a participar en el estudio, al final de la carta poníamos: si eres madre o tutora, pincha aquí; si eres padre o tutor, pincha aquí, aunque el cuestionario era el mismo. Pero eso evitaba que, si poníamos un único enlace de si eres madre o padre, pincha aquí, posiblemente decías: oye, yo ya tú lo has rellenado, ya no hace falta que yo lo rellene, ¿no? Y entonces, bueno, y además decíamos que para nuestro estudio era muy importante tener a los 2 miembros de la pareja. No he explicado los criterios de inclusión, pero los hermanos y los pacientes con cardiopatías tenían que tener mínimo 8 años, que creíamos que era una edad suficiente para ponerse delante del ordenador y, sin que los padres estuvieran muy encima y manipulando el cuestionario, que pudieran rellenarlo solo. Entonces, bueno, si eres un hermano mayor de 8 años, pincha aquí, y tienes una cardiopatía entre 8 y 18 años, pues pincha aquí.
Bueno, ¿qué familias han participado en el estudio? Voy a hacer primero un poco cómo es la muestra y luego ya nos metemos así en el análisis estadístico más en profundidad. Pues se recibieron 297 respuestas, que no está nada mal para ser un estudio social. Se tuvieron que descartar 26, ya que no tenían, porque no cumplían los criterios de inclusión o no habían contestado suficiente cuestionario, bueno, o estaban duplicados. Finalmente participaron 271 personas, distribuidas de la siguiente forma. Padres, 58, madres, 119. Bueno, siempre ganan, pero no está nada mal, nos pudimos quedar con los padres, es una muestra más que suficiente y, de hecho, los que tienen sus escalas originales me dijeron, qué buena muestra de padres y tal. Digo, bueno, hermanos 39, es difícil que los hermanos quieran participar en el estudio, pero bueno, fue suficiente. Y luego los pacientes participaron 55, los dividimos en 3 grupos de edades, de 8 a 18, de 13 a 18 adolescentes, y al final decidimos incluir un grupo, porque nos lo pidió la Fundación Menudos Corazones, es un grupo muy activo dentro de la Fundación, son estos niños que sus padres fueron los fundadores de la Fundación, y entonces son niños muy activos y hay un grupo importante que ahora están haciendo Caminos de Santiago, muchas actividades, entonces se quedaron como fuera del estudio y dijeron, oye, nosotros también queremos participar. Y bueno, al final participaron este grupo que nosotros le llamamos adultos jóvenes. La muestra, esto es principalmente de las familias, ¿no? El 89% están casados. El nivel de educación es bastante alto, el 67,6% eran universitarios y casi el 20% con formación profesional superior. Hay familias de 33 provincias diferentes de España. Ya he dicho que la fundación es de ámbito nacional, aunque su actividad principal está en Madrid. El 43% de los niños son de la Comunidad de Madrid. Y luego el número de hijos estaba distribuido, como sale en el gráfico, el 60% prácticamente tenían 2 hijos. Aunque el 47%, como hemos visto anteriormente, eran de la Comunidad de Madrid, cuando le preguntábamos a los padres cuál era su hospital de referencia para el tratamiento de las cardiopatías congénitas, pues nos ponían, casi el 80% eran hospitales de la Comunidad de Madrid. Especialmente los 3 que atienden las cardiopatías congénitas, que es este hospital, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y La Paz, y luego el resto de hospitales. Puede llamar la atención que no salga un hospital con muy poca muestra, como el Vall d'Hebron, porque tienen una fundación familiar muy importante en torno al hospital, con lo cual es lógico que no se metan en la Fundación Menudos Corazones, o el Hospital Reina Sofía en Sevilla. El Virgen del Rocío en Sevilla. Un poco los datos de los pacientes se distribuían en estas etapas. El 63% eran lo que llamábamos primera infancia, de 0 a 5 años. La segunda infancia, un 53%, eran niños de 6 a 12 años. Adolescentes, un 36%, y adultos jóvenes, un 11%. El sexo estaba bastante distribuido, 55% en niños y 43% en niñas. ¿Cuál es el momento del diagnóstico? Pues solo, y tengo que decir que solo, el 39,9% de los niños de la muestra del estudio, el diagnóstico fue prenatal. Es verdad que cuando analizábamos los últimos 10 años, este porcentaje subía al 55%. La Sociedad Española de Cardiología habla de casi el 80% de diagnóstico prenatal. No es nuestra muestra. También es cierto que tenemos niños con 18, 20, 23 años, entonces, bueno, estoy segura que influye la edad de los niños, ¿no? El 45% fue al nacer. Esto suelen ser en las primeras horas de vida, en las primeras 24 o 48 horas de vida, porque el pediatra lo detecta o porque el niño se pone muy malito. Para la complejidad de la cardiopatía nos costó un poco decidir con qué escala utilizábamos, ¿no? para ver qué complejidad de cardiopatía teníamos en el estudio, y al final decidimos usar el RACH. Es verdad que es una escala más quirúrgica, especialmente quirúrgica, se usa para analizar el riesgo quirúrgico que tienen los niños con una mortalidad esperada, y bueno, esto es lo que salió. El 70% de las cardiopatías están en nivel 1 de los niños que nacen y nosotros solo tenemos un 13%. Esto se entiende, y así lo explicamos, porque los niños que entran en fundaciones normalmente son las cardiopatías más complejas. Si a un niño únicamente se le diagnostica y lo único que hay que hacer es un seguimiento o una pequeña intervención en el periodo postnatal, pues posiblemente estos padres quieran olvidarse de este tema y no entren en ninguna fundación, ¿no? Entonces, pues para nuestro estudio sí que tenemos una complejidad media y alta del 86% de los niños. Esto es importante luego tenerlo en cuenta cuando hablamos del impacto, ¿no? Esto va muy unido a la siguiente diapositiva, que tiene unos números bastante impactantes, como que el 92,6% de los niños han sido intervenidos de una cirugía cardíaca al menos una vez.
De cateterismos, un 63%, también al menos han tenido un cateterismo, con una media de 2. Sumaban en total 639 procedimientos invasivos entre cateterismos y cirugías cardíacas, no nos metemos en otro tipo de cirugías, lo que hacía casi una media de 4 procedimientos por niño, con lo que supone de UCIs, de ingresos, de estancias hospitalarias, ¿no? Bueno, pues hablábamos eso, de cirugías cardíacas y de procedimientos hemodinámicos importantes. Y luego la comorbilidad, es el último tema que quería contar sobre la muestra del estudio, ¿no? A los padres les preguntaban si tenía a su hijo, además de la cardiopatía, alguna otra enfermedad importante. Y el 40,5% pues dicen que sí, que tienen alguna enfermedad importante, ¿no? Esto va muy unido a lo que dice el doctor Zunzunegui de la felicidad, porque a veces este tipo de enfermedades generan mucho más sufrimiento en la familia, sobre todo por épocas que la propia cardiopatía, ¿no? En primer lugar, y me parece importante decirlo en este foro, eran las enfermedades psiquiátricas y psicológicas, un 22% de los niños, que luego las describo un poco más aparte, traumatológicas un 17,7%, especialmente las escoliosis, las cifosis, las dismetrías de piernas y caderas, las malformaciones del esternón por las esternotomias de las cirugías cardíacas. Enfermedades neurológicas, un 17,2%, epilepsias, hemiparesias, infartos cerebrales, muchas de ellas como consecuencias de los procedimientos tan agresivos, sobre todo en el periodo postnatal. Y los síndromes genéticos, se sabe que hay muchas cardiopatías congénitas que están asociadas a síndromes genéticos. Bueno, un 8,6% de los niños además tenían alguna enfermedad genética asociada, como el síndrome de George, Turner, Kabuki, y varias enfermedades endocrinas. Por especificar un poco las enfermedades psiquiátricas y psicológicas, pues en primer lugar estaba el TDAH y el TDA, a nosotros nos sale solo un 6% pero, de la muestra total, pero en la literatura está descrito hasta casi un 20% de los niños con cardiopatías congénitas. También es verdad la edad que tenemos, y esto yo muchas veces digo, como había niños de entre 0 y 5 años, hay que esperar a que crezcan y veremos si van saliendo más comorbilidad asociada, con lo cual posiblemente en niños mayores, de hecho tenemos hecho el estudio, estas comorbilidades son todavía más elevadas, ¿no? Retraso madurativo, en tercer lugar estaba la ansiedad. Pongo varios en tratamiento psicológico porque era difícil, los padres nos contestaban que llevaban 3, 4 años yendo al psiquiatra, al psicólogo, sin especificar ningún diagnóstico en concreto. Síndromes depresivos, depresión, trastornos del espectro autista, enuresis, anorexias nerviosas, trastornos de la conducta. Bueno, y eso es un poco así con qué eran las familias, ¿no? Cómo están formadas las familias. Y lo primero que hicimos fue ver si había diferencias entre los padres y las madres, ¿no? Todos estos estudios se hicieron intrafamiliarmente, porque creo que le dan más potencia estadísticamente, y es que no comparábamos todas las madres y todos los padres que habían participado en el estudio, sino dentro de las parejas, para evitar factores de confusión, como por ejemplo que las madres fueran niños con más patologías más complejas o el nivel de estudios o lo que sea, ¿no? Entonces, todas estas comparativas que voy a enseñar se hicieron siempre de forma intrafamiliar. Aunque a veces nos quedamos con tamaños muestrales un poco pequeños, pero siempre han sido suficientes. Esto no quiero que lo leáis, no es imposible, pero solo deciros que en los 6 cuestionarios que se pasaron no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los padres y las madres. Podemos tener nuestras ideas o tal, pero sí que luego hay formas diferentes de responder a la enfermedad. Pero a grandes rasgos, con las puntuaciones globales, no hay diferencias de respuesta entre los padres y las madres, en ninguno de los cuestionarios, ni en el impacto en la familia, ni en la pareja, ni en la calidad de vida en los menores de 12 años, en los apoyos familiares y en los estilos de respuesta parental. Si analizamos, bueno, esto es un gráfico que demuestra lo mismo, no sé si están acostumbrados a este tipo de gráficos, la parte de abajo de la caja sería el percentil 25, la parte elevada el 75, en negrita está la mediana, y bueno, ahí vemos las madres, los padres, ¿no? Y vemos que son respuestas del impacto familiar más o menos parecidas, la mediana un poquito más elevada en las madres que en los padres, pero muy poca diferencia. Lo mismo pasa en el impacto en la pareja, sí que parece un poquito más elevado en las madres, pero no hay diferencias estadísticamente significativas. En los estilos de respuesta parental, así como en los datos globales del CERP, sí que tampoco había diferencias. Cuando vemos, analizando por factores concretos de los que he explicado antes, sí que existen diferencias, ¿no? Especialmente en el factor 1, que es desgana disforia, es más elevado en las madres, tiene una mediana bastante más elevada.
es el primer gráfico. El segundo factor, a mí me llama mucho la atención, es la irritabilidad y el rechazo, que sale exactamente igual, pero de hecho hicimos 2 veces porque digo, a ver si nos hemos equivocado 2 veces, y salía exactamente igual el análisis, ¿no? O sea, en el tema de la irritabilidad y el rechazo, en los padres y en las madres. En la sobreprotección, las madres eran mucho más estables, en una franja intermedia, y los padres sí que salían, había un grupo de padres muy sobreprotectores. Y de hecho tenemos un análisis luego analizando con estos padres muy sobreprotectores cómo eran las madres, y eran muy poquito sobreprotectoras, estas compensaciones que hacemos en los matrimonios. Y en cambio en las franjas intermedias la sobreprotección era muy parecida, pero sí que había un grupo de padres muy sobreprotectores, más que las madres. Y la percepción de desajuste es bastante parecida en las madres y en los padres. Un poquito más elevada la mediana en las madres. Bueno, la siguiente comparativa que realizamos fue los padres y madres con sus hijos con cardiopatías. Una de las preguntas que se hacía a los niños al comenzar el cuestionario, de la primera pregunta se les decía, en general dirías que tu salud es, y a los padres les preguntábamos, en general dirías que la salud de tu hijo es, y tenían que responder excelente, muy buena, buena, aceptable, mala. Bueno, explico lo que es abajo. En azul tenemos a los niños pequeños de 8 a 12 años, en azul clarito son los adolescentes y en gris los padres. Y bueno, vemos que los padres siempre responden que la percepción de la salud que tienen de sus hijos es peor. Ahora lo veremos en concreto con el resto del análisis de calidad de vida, ¿no? Tengo que contar una anécdota de este 28% de que los niños dicen que es excelente su salud. Durante el estudio piloto que fue aquí en la sede Menudos Corazones teníamos un niño de 10 años trasplantado en este hospital cuando solo tenía 6 meses, uno de estos milagros de hace 10 años, y el niño se pasa la vida aquí, en el hospital, lo sé porque conozco a sus padres, es un niño que está siempre sonriendo con mucha comorbilidad asociada y cuando le vi, estaba yo ahí detrás del cuestionario y le vi que rellena y pone excelente en su salud. Y yo pensaba, digo, seguro que sus padres que están en la sala de al lado no están poniendo que la salud es excelente, ¿no? Tenemos el dibujo de una niña que también participó en el estudio piloto que dice que de mayor quiere ser bailarina profesional, ¿no? Y en el análisis de calidad de vida, que además es un cuestionario muy bonito porque es de Estados Unidos, sí que es concreto para las cardiopatías congénitas, se le pasa el mismo cuestionario a los padres y al niño. Y ahí está el de 12 años, o sea, el de niños pequeños y el de adolescentes, ¿no? Pues la percepción de calidad de vida en los padres es siempre peor que en los hijos menores de 12 años y esta diferencia incluso llega a ser estadísticamente significativa en los adolescentes. Este es el gráfico de los adolescentes junto con sus madres. Bueno, las madres a mayor puntuación, peor percepción de la calidad de vida del hijo y los hijos adolescentes tienen mucha mejor percepción de su salud. Luego veremos las conclusiones. Lo siguiente análisis que hicimos fue juntar los estilos de respuesta parental, todo esto de desgana, sobreprotección, la irritabilidad, ¿no? Estos factores, y ver cómo influían los estilos de respuesta parental con los diferentes cuestionarios de impacto. En este gráfico vemos que a peores estilos de respuesta parental, más impacto familiar. Y todos estos datos se ajustaron a comorbilidad, edad de los pacientes, el RACH, que hablaba de la complejidad de la cardiopatía, y el nivel de estudios. Esto solo lo voy a explicar, no hace falta tampoco que le intentéis leer los números, pero bueno, arriba tenemos los padres, abajo tenemos las madres, las gráficas vuelven a salir muy estables. Es difícil, no sé si estáis acostumbrados a este tipo de gráficas, que salgan tan estables y tan relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en padres como en madre, cuando peor respuesta emocional tienen, más influye, más impacto en la familia, más impacto en la pareja. Y lo que es más importante, peor percepción de calidad de vida en los menores de 12 años y peor percepción de calidad de vida en los en los adolescentes. Esto es, en todo salía estadísticamente significativa esta correlación. Con peor respuesta emocional de los padres, más impacto familiar, más impacto en la pareja, peor percepción de calidad de vida con los niños. Yo creo que tenemos que cuidar a estos padres. ¿Y qué recursos sociosanitarios usan las familias para el manejo de la cardiopatía? Pues aquí salían los profesionales más valorados, era una escala que iba del 1 al 100, las puntuaciones son sobre 100. Pues tenemos aquí en primer lugar a los cardiólogos y cirujanos prácticamente igual, con más de 95 puntos. Después va todo el personal de las UCIs pediátricas y neonatales, tanto médicos como enfermeras.
Y ahí se cuela justo debajo la Fundación Menudos Corazones. Y me parecía importante señalarlo porque yo creo que las fundaciones de familias a veces llegan donde los profesionales no llegamos. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando muy de la mano y en conjunto, porque al final son bastones donde nosotros los servicios no llegamos, ¿no? Se nos cuelan los anestesistas, no sé si habrá algún anestesista, será difícil, pero sino que el doctor Zunzunegui se lo diga. Tienen un papel fundamental tanto durante las cirugías como en las primeras horas después de las cirugías de los niños. Y bueno, yo creo que los padres han sabido apreciarlo tanto que yo creo que deben ser nunca salen en ningún estudio y salen en este, con un 85 puntuación. Y luego las enfermeras de la consulta de cardiología y el pediatra de la consulta privada. Tengo que decir que en la posición 17, porque no iba a poner todos, salían los psicólogos y psiquiatras con 62 puntos. No está mal. Los niños, tengo que decir, no me daba tiempo a explicarlo, pero son muchísimo más exigentes. Las puntuaciones no pasaban de 6 y a los psicólogos y psiquiatras os ponían solo 30 puntos sobre 100, pero rodeados de los logopedas, la enfermera del colegio, eso de ir al recreo a buscar las medicinas no debe de gustarles nada, y la enfermera del centro de salud ir a ponerse las vacunas tampoco. Entonces éramos los 4 profesionales peor valorados. Pero bueno, está bien, yo creo que no quieran ir al psicólogo y al psiquiatra debe ser bueno. Otros recursos públicos y privados que necesitan las familias para el manejo de la cardiopatía. Me voy a centrar a lo mejor un poco más en los privados, pues está el pediatra de la consulta privada, el 41% de las familias además tiene un pediatra privado, trabajadores sociales un 40%, fisioterapeutas del sistema público un 38%, logopedas un 36%, psicólogos y psiquiatras de la consulta privada un 30%, fisioterapeutas de la consulta privada 28%, psicólogos y psiquiatras del sistema público un 25% y enfermero escolar un 23%. Son otros recursos que las familias necesitan de forma habitual para el manejo de la cardiopatía. Y los hermanos. Bueno, decir que me ha encantado el programa del Valdebrón, que ojalá se extiendan estos proyectos. De hecho, no sabía que existía y me alegra un montón, porque a nosotros nos ha salido un discurso mucho más de sufrimiento. De hecho, creo que en el estudio, y tengo ganas de analizar únicamente los hermanos, casi son los que más sufren en este proceso, ¿no? Como yo los tengo un poco como los eternos olvidados. Además, hay muy pocos estudios que se hayan hecho en hermanos, principalmente he encontrado en salud mental, así que daros la enhorabuena, que os habéis acordado de los hermanos, en temas de discapacidad intelectual. Hay un estudio muy bonito sobre hermanos con pacientes con esquizofrenia, uno de hermanos con pacientes con TDAH, y bueno, son poquitos los estudios que he encontrado, ¿no? Pero sí que queríamos darles voz a los hermanos en el estudio, ¿no? Existe un impacto negativo en los hermanos, y no digo ni que sea malo ni que sea bueno, sino que existe, ¿no? Y debemos contar con él, de sentimientos emocionales negativos hacia el hermano, celos, trastornos de la conducta, sensación de pérdidas de experiencia de la vida. Y también hay un impacto positivo, ¿no? Mayor compasión, son más protectores, mayor responsabilidad, más madurez y cooperación, en algunos casos en exceso. Un poco por poner algunos de al final de los cuestionarios, tanto en padres, en madres, en los pacientes y en los hermanos, les dejábamos un hueco de si quieres decir algo al final, y los hermanos escribieron muchísimo, ¿no? Tengo pendiente hacer el estudio cualitativo, pero algunas de las cosas que ellos nos decían son: mi madre dedica mucho tiempo a mi hermano y a veces me siento solo. Eso lo decía un hermano de 9 años. En las cosas positivas, es la razón por la cual estudio medicina, una hermana de 20 años. Mi hermano me ha hecho madurar, ver una realidad distinta y soy menos egoísta, una hermana de 17. Recordar que habían participado 39 hermanos con una media de edad de 15,7, o sea, bastante pequeños. El 87%, como es lógico, al ser con esas edades, viven todavía con el hermano enfermo, ¿no? Les preguntábamos si a veces sentían preocupación por su hermano enfermo y ninguno dijo que no sentía preocupación. Una preocupación moderada de 3 o 4 puntos, 19 hermanos, el 50%, y una gran preocupación, el otro 50%, ¿no? Con frases como sentí miedo, me afectó un montón, la quiero mucho, un hermano de 10 años. Les preguntábamos a los padres y a los hijos la misma pregunta, igual que hicimos con los pacientes, y les decíamos: ¿crees que la enfermedad de tu hermano afecta a tu vida? Y a los padres les preguntábamos: ¿crees que la enfermedad de tu hijo ha afectado a sus hermanos? Y curiosamente, el 74% de los hermanos dicen que sí que les ha afectado y el 51% de los padres dicen que sí que les ha afectado. Si recordáis, pasa al contrario que nos pasaba con el hijo enfermo. Los padres tienen peor percepción de enfermedad con el hijo enfermo y piensan que los hermanos están menos afectados. Otro comentario que hace un hermano: estuve muy triste los 3 meses que se fueron al hospital, no sabía casi nada y me costó seguir estudiando.
Cuando analizamos el estrés, con una escala que medía el estrés en los hermanos y también se analizaba cómo veían los padres el estrés de los hermanos sanos, pues pasa exactamente los mismos. En las puntuaciones bajas de no tensión estrés, los padres piensan que los hermanos están mejor y en las puntuaciones altas los hermanos se sienten más estresados que lo que los padres lo dicen. Estoy más pendiente de mi hermana en el colegio donde no están mis padres. Eso nos lo han puesto varios. En el recreo la busco y cuando la encuentro ya me voy a jugar con mis amigos. Ese ha sido un comentario que se repite bastante en los hermanos. Y tengo 2 diapositivas de conclusiones. Pues primero, yo creo que es una novedad el enfoque familiar en las cardiopatías congénitas, lo tendríamos que tener en general en todas las enfermedades pediátricas, ¿no? Decir que no hay diferencias entre padres y madres, aunque sí, a lo mejor en las formas concretas de responder a la enfermedad todos lo pasamos mal, ¿no? La calidad de vida percibida de los niños y adolescentes es mejor que en los padres, y esta diferencia llegaba a ser estadísticamente significativa en los adolescentes. Con peor respuesta emocional de los padres hay más impacto en la familia, más impacto en la pareja y repercute en la calidad de vida. Es necesario seguir profundizando en el impacto y los estudios de los hermanos. Los profesionales en general están muy bien valorados, yo creo que eso es muy positivo y hay que decirlo. Se necesitan otros recursos sociosanitarios, incluso los privados, para el manejo de la cardiopatía. Y yo creo que hemos pasado de una atención solo centrada en la patología, ¿no? Ahora nos creemos muy modernos por decir atención centrada en el paciente y yo creo que tenemos que avanzar, sobre todo en estas enfermedades, a una atención centrada en la familia, ¿no? La doctora Kanga tiene una tesis doctoral, es verdad que lo hacía con familiares de Alzheimer, pero me encantó el concepto de familias cuidadoras sostenibles. Tenemos que ayudar a crear familias cuidadoras sostenibles, ¿no? Un poco, las intervenciones familiares en la atención en las cardiopatías congénitas son un reto, son todavía un reto, y me creo 100% que son efectivas y terapéuticas cuando se hacen, ¿no? Y nada, para terminar, pues agradecer especialmente a la Fundación Menudos Corazones, que yo creo ha puesto más entusiasmo que yo en este estudio, por todo lo que me ha ayudado, a las 2 instituciones con las que trabajo y bueno, la universidad donde he hecho la tesis. Pues estoy terminando. Y bueno, al Instituto de Salud Carlos III, al Centro Nacional de Epidemiología, a Pablo Fernández, que me ha ayudado muchísimo con todo el análisis estadístico, y a la empresa Dibujario, que son unos buenos amigos que, nunca mejor dicho, por amor al arte, me hicieron todos estos dibujos con los que hacíamos el cuestionario un poco más amable para los niños. Muchísimas gracias. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por tu excelente charla, que he visto la versión ampliada de lo que yo ya conocía, y a continuación vamos a tratar el impacto emocional de los pacientes con diabetes mellitus, que es una enfermedad muchísimo más prevalente y quizá con un impacto social en cuanto al número mayor que las cardiopatías congénitas. Creo que se van a repetir el tema en los 40 minutos que tienen Juanjo Carballo en primer lugar, que es psiquiatra de la Unidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente de este hospital. Pues cuando quieras, Juanjo. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Zunzuniegui, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo me voy a unir, obviamente, a los agradecimientos y que ya han hecho mis anteriores compañeros en las presentaciones. Obviamente a la Fundación Luchadores ABA, sin cuya ayuda y patrocinio, pues estas jornadas probablemente no se hubieran podido realizar y tenerles a todos aquí, ¿vale? También me gustaría, aprovechando que lo veo aquí delante, ensalzar la labor del que fue promotor de la idea, que es el doctor Jorge Vidal, y que en ese sentido pues yo creo que merece en ese sentido que se reconozca el impulso que él ha volcado en estas jornadas y que nos ha contagiado al resto de los compañeros. El doctor Arango y la doctora Lola Moreno, pues también como jefes también nos han apoyado en esta idea, y yo creo que es también justo que yo lo traiga. Los compañeros que estamos aquí representados, casi todos los que estamos aquí en el infantil, el doctor Arango nos comentó. Veo también caras que han estado con nosotros y que además pues de alguna manera prometen aunar y sumar números. Me refiero a nuestra compañera, la doctora María, que la veo felizmente embarazada. En ese sentido, una alegría después de la mesa de neonatología, o sea que en eso lo veo. Marta no se libra, porque Marta nos ha ayudado en el diseño de ese gráfico que de alguna manera nos representa en estas jornadas de hoy. Los pediatras con los que trabajamos, la labor de interconsulta, pues de alguna manera me uno a esas palabras que comentaba el doctor Zunzuniegui, que hacen de alguna manera esa necesidad de trabajo conjunto de medicina de familia, ¿no?
Bueno, mi acento se va a mezclar entre las Z y las C, 25 años en Madrid, yo soy canario, y en ese sentido lo traigo por la vivencia periférica, ¿no? En ese aspecto, el hospital materno-infantil con respecto al hospital, digámoslo así, general, la parte de psiquiatría, pues a veces puede quedar en aquel territorio non plus ultra. Para mí, obviamente, pues es una alegría poder traer el trabajo que podamos realizar en la parte de interconsulta y de alguna manera pues compartir con vosotros de alguna manera pues algunos de los proyectos también de investigación que estamos realizando en torno a preocupaciones clínicas que nos encontramos diariamente. Vamos efectivamente a dividirnos la presentación, Alejandra Laorden y yo, vamos a dividir un poco este impacto emocional. Este va a ser el guión que yo mantenga en la presentación, una breve introducción sobre el trastorno médico. Me centraré en los trastornos emocionales comúnmente asociados a la diabetes mellitus, especialmente poniendo el enfoque en la depresión, y dedicaré una parte pues, a un estudio de investigación que comenzaremos en nuestro servicio. Bueno, es de todos conocidos que la diabetes mellitus pues, es una enfermedad que se caracteriza por niveles crónicos elevados de glucemia. Existen dos formas principales de diabetes en humanos, la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Van a diferir ambas entidades dependiendo de la causa de la hiperglucemia y también de la respuesta del paciente a la insulina. En la diabetes mellitus 1 se produce una destrucción de las células betas pancreáticas a través de un mecanismo fundamentalmente autoinmune. Se implican factores de predisposición genética, factores ambientales, del sistema inmune y de la propia célula beta. La diabetes mellitus tipo 1 pues es la típica que se inicia en la etapa infanto-juvenil, y es a la que de alguna manera me centraré en la charla de hoy. Efectivamente, comentaba el doctor Zunzunegui que es una enfermedad crónica muy prevalente en la población infanto-juvenil. A nivel mundial, vemos aquí estas cifras, que del total de la población menor de 15 años, pues aproximadamente 500.000 niños alrededor del mundo la padecen, y tiene una incidencia estimada de 80.000 casos nuevos cada año. En nuestro país, pues la prevalencia va a depender de las zonas, de las diferentes autonomías, con una incidencia media en torno a los 18 por 100.000 habitantes. Bueno, es importante señalar que un diagnóstico precoz y un tratamiento y un seguimiento correctos se entienden como fundamental a la hora de evitar la morbilidad aguda. En este sentido, muchos de los pacientes pueden presentar riesgos para su vida, especialmente en casos como cetoacidosis diabética, y esa labor de tratamiento continuado pues, nos va a servir para prevenir, retrasar o tratar las complicaciones que pueden aparecer, tanto desde el punto de vista médico como veremos aquí también desde el punto de vista psicológico. Además, esta labor va a influir positivamente en el futuro de estos niños y adolescentes que debutan con la enfermedad. Y un poco el momento evolutivo que hemos elegido, el de la adolescencia, no es baladí, es que comparado con otros grupos de edad, los adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 tienen un elevado riesgo de deterioro del control de glucemia y de desarrollar una mala adherencia al tratamiento. Y en esto vamos a ver que la literatura se debate en diferentes investigaciones en cambios a nivel psicosociales o a nivel fisiológico, lo que puede llegar digámoslo así, a conducir a estas complicaciones secundarias. Las complicaciones más comunes a nivel del sistema nervioso central van a estar alteraciones a nivel neurocognitivo y también la aparición de estos trastornos emocionales. Bueno, sirva de ejemplo esta revisión sistemática y metaanálisis que se centra fundamentalmente en poder determinar con precisión cuál es el impacto o cuál es la asociación real entre la diabetes mellitus tipo 1 y la aparición de trastornos o síntomas emocionales comunes, como puedan ser la ansiedad y la depresión. De los trabajos que seleccionaron los investigadores, finalmente 14 investigaciones fueron incluidas en esta revisión. Lamentablemente casi todos ellos fueron de carácter transversal y el estudio evolutivo o seguimiento pues, no se pudo realizar o análisis de seguimiento. Sin embargo, para datos de prevalencia, de alguna manera, pues los autores lo que llevaron a cabo fueron dos preguntas fundamentales, que era lo que querían resolver. Uno es, ¿cuál es la prevalencia de los síntomas
de depresión y ansiedad en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1. Y por otro lado, otro de los aspectos fundamentales en el seguimiento de estos niños es ver el impacto de estos síntomas en el control de la glucemia y en el manejo de la enfermedad. En cuanto a la primera pregunta, en relación a la prevalencia de los trastornos emocionales, los autores indicaban que en la revisión de los estudios se tenía una prevalencia de síntomas depresivos, utilizando uno de los cuestionarios más validados, como es el CDI, en torno a un 30%. En cuanto a los trastornos de ansiedad, síntomas de ansiedad medidos por una de las escalas que puede ser el STAI, pues vemos unas cifras ligeramente inferiores relacionadas con ansiedad rasgo, mayores en un 17%, o ansiedad estado cerca de un 13%. Interesante era la observación de los autores que indicaban una fuerte correlación estadísticamente significativa entre los síntomas de ansiedad y depresión. En cuanto a la segunda pregunta, en la relación en cuanto a la asociación entre los síntomas de ansiedad, depresión y el manejo de la diabetes y el control de glucosa, los autores vieron en estos estudios que efectivamente existían correlaciones estadísticamente significativas entre los niveles de síntomas, esto es, mayores niveles de síntomas fundamentalmente depresivos, y un peor control de la glucosa. Y las interacciones las vieron a tres niveles en cuanto que se incrementaban los niveles de depresión, aumentaban los valores de la hemoglobina glicosilada, empeoraba la frecuencia de monitorización de la glucosa en sangre. En este sentido, los autores lo que indicaban es que los síntomas de depresión suponían en ese sentido una amenaza, eran potencialmente algo que podría comprometer el manejo de la diabetes y el control de la glucosa, ¿vale? En este sentido, pues aparecía que el trastorno depresivo pues es algo que hay que valorar y buscar en el seguimiento de estos pacientes. Bueno, yo me he permitido ver a la diabetes mellitus con el encuentro con el trastorno depresivo, y en esta imagen un poquito de inicio pues ver un poquito el impacto que ambas situaciones pueden tener. La idea en este sentido bidireccional que trabajaré un poco a lo largo de este tiempo y ver los retos un poco de por qué pueden aparecer, ¿vale? El trastorno depresivo en la infancia y en la adolescencia supone un problema de salud pública, tanto por su prevalencia como por el impacto en el funcionamiento. Debemos pensar que la depresión es la primera causa de carga de enfermedad en la población de 10 a 24 años y que el trastorno depresivo pues, aparece en todas las culturas, no solo en la occidental. La etiología es multifactorial, van a aparecer múltiples factores. Desde el punto de vista de causas, se suele utilizar un modelo biopsicosocial que integra factores biológicos, vemos aquí genéticos, neuroendocrinos, inmunológicos, alteraciones de sueño, pero incluyen también enfermedades médicas, como la que estamos hablando hoy, la diabetes mellitus. Factores psicológicos, dinámica familiar, estamos centrados mucho hoy en aspectos familiares, procesos cognitivos, rasgos de personalidad, así como otros factores ambientales que obviamente moderan y modulan la expresión de los síntomas. Importante en la relación direccional un poquito que estábamos hablando es que ningún factor por sí mismo se ha visto que sea suficiente para causar el trastorno depresivo, y en este sentido pues la idea un poquito de la charla era retar un poco ese concepto que de diabetes mellitus directamente se llega a la depresión, sino buscar de alguna manera o plantearnos qué otros factores pueden involucrarse o tenemos que tener en cuenta a la hora de poder entender qué factor de riesgo puede predecir en este sentido la aparición de estos trastornos en los pacientes que vemos, ¿no? Se precisa la interacción de muchos de los factores que se pueden modificar además el momento de aparición del cuadro clínico y pueden hacer que se mantenga la sintomatología a lo largo del tiempo. Otra forma de enfocar en los trastornos depresivos en un modelo de vulnerabilidad, lo que se denomina la diátesis, sobre el estrés que puede ocasionar, pues es el modelo de Jill Salman, que aquí pueden ver, en el que se recoge, como ven, la sintomatología de aparición depresiva en torno pues, a toda esta cascada compleja de acontecimientos vitales, genéticos, alteraciones a nivel neurobiológico, neuroendocrino, de temperamento, y en cómo una enfermedad física como pueda ser la diabetes puede jugar un papel importante, pero siempre en este modelo interactivo.
Y bueno, ¿por qué puede ser importante? Porque es que la prevalencia de depresión, de síntomas depresivos, pero también de trastornos depresivos, pues vemos que es significativamente más alta que el de la población general y llega hasta un 30% de los casos. Y se ha visto de manera consistente, ya no solo desde este estudio pionero de COVAX, en el que se veía que durante el primer año especialmente era donde se desarrollaban los trastornos depresivos, hasta un 50% de la muestra. Bueno, ¿y por qué debe importarnos que aparezcan estos síntomas depresivos en el seguimiento de los niños con diabetes, especialmente en la adolescencia? Pues miren, pues datos como los que les pongo aquí a continuación. En principio, el trastorno depresivo mayor en la adolescencia, cuando se combina con la diabetes, pues lleva a que el control de la diabetes sea más constante, habíamos hablado anteriormente, mayores complicaciones relacionadas con la diabetes, mayor frecuencia de visitas a los servicios de urgencia, mayor número de hospitalizaciones médicas, mayor deterioro funcional, aumento de la tendencia suicida y mayores costes de atención médica. Por otro lado, la otra forma de verlo es que la alteración de los niveles fluctuantes de glucosa también se ha visto que afecta la propia expresión del síntoma afectivo, agravando los síntomas depresivos y además pueden tener una acción sobre el desarrollo neurocognitivo. Sin embargo, a pesar de la importancia de la relación entre la depresión mayor y la diabetes mellitus, pues todavía no conocemos con precisión realmente qué otros factores de riesgo son necesarios para el desarrollo del trastorno depresivo en adolescentes con diabetes mellitus tipo 1. Se han postulado diferentes manifestaciones. A continuación, Alejandra incidirá más en otros factores psicosociales, pero sí déjenme adelantarles ya que el mecanismo de adaptación al estrés, la interacción familiar, como estamos viendo, el estrés de los padres, lo ha subrayado especialmente bien en la ponencia anterior, van a jugar un rol importante. Y yo venía a traerles hoy también pues, algunos aspectos de mecanismos neurobiológicos comunes a ambas condiciones médicas. En este sentido, cada vez hay un interés mayor en lo que serían estos mecanismos subyacentes al desarrollo de la depresión, pero también comunes con la diabetes mellitus. En este sentido, los estudios marcan 3 líneas. Por un lado, tenemos factores inmunoinflamatorios, factores endocrinológicos y anomalías neurobiológicas que se presentan en ambas condiciones. No quiero ahondar mucho en ellos, simplemente quería describirlos hoy aquí, pero sí darles algunas ideas en este sentido de los resultados que indican que pacientes con diabetes mellitus comparten factores como los que se observan en trastornos depresivos en relación a unos niveles incrementados de citoquinas, interleuquina número 4, 6, factor necrosis tumoral, ¿vale? Que las citoquinas proinflamatorias pueden mediar en la relación entre la diabetes mellitus tipo 1 y la depresión a través de la activación del eje hipotálamo hipofisario adrenal y que además en ambas condiciones se observan marcadores de estrés oxidativo elevados. En cuanto a los factores endocrinológicos, es conocido la hiperactividad del eje hipotálamo hipofisario adrenal en la depresión, como lo ocurre también en la diabetes mellitus. Por otro lado, que las hipoglucemias que pueden ocurrir por el tratamiento se han relacionado con alteraciones neurocognitivas, que a su vez se ha relacionado con alteraciones de las funciones ejecutivas y que eso de alguna manera pues, es importante en los pacientes con trastorno depresivo y diabetes mellitus. Y que las dislipemias, las alteraciones a este nivel, se han observado en pacientes cuya depresión tiene mayores síntomas depresivos. Parece que esto puede estar mediado por factores que vemos en los pacientes depresivos, alteración de la dieta y escasa actividad física, que por otra parte son pilares fundamentales del tratamiento de la depresión. Anomalías neurobiológicas, parece que hay similitudes significativamente señaladas entre disminución del volumen del hipocampo, disminución de la perfusión cerebral, del metabolismo de la glucosa, así como semejanzas en el funcionamiento neurocognitivo. Fundamentalmente, quería traerles una información en la que, de alguna manera, uno de los hallazgos más comúnmente hallados es que el incumplimiento terapéutico y la diabetes mellitus se ha visto muy relacionada con alteraciones en la función ejecutiva. ¿Vale? Esto es un hallazgo muy significativo de pronóstico en el seguimiento de los pacientes y que en este sentido aboga por la monitorización de este funcionamiento. Sin embargo, aún no están, digámoslo así, determinados estos factores y bueno, pues en este sentido, una de las ideas nuestras pues, fue desarrollar un estudio de investigación en el que
que planteábamos un estudio de seguimiento de pacientes con diabetes mellitus y, de alguna manera, valorar estudios de tipo epigenético para aproximarnos a conocer mejor las vías fisiopatológicas que pudieran poner en relación el origen de esta comorbilidad frecuente y grave de la depresión y la diabetes mellitus. En este sentido, buscaríamos pues, ese efecto tóxico en el cerebro que pudiera poner en marcha toda una cascada de acontecimientos que llevara a alteraciones epigenéticas de la cromatina. En este sentido, la parte de regulación epigenética, pues muchos son los factores conocedores, metilación del DNA, modificación de las histonas y, de alguna manera, pues el estudio que queremos plantear pues es en esta hipótesis de que factores físicos, químicos, incluso psicosociales, en este momento evolutivo, pueden conducir a esos cambios epigenéticos que pueden afectar al ambiente en el que se mueve el paciente con diabetes mellitus y que podría ser decisivo en la aparición de estas complicaciones afectivas. ¿Vale? Para este sentido, pues planteamos esos objetivos para evaluar la capacidad predictiva del riesgo de depresión en los pacientes que debuten con un trastorno de diabetes mellitus. Para eso contaremos con dos enfoques, un enfoque transversal de pacientes que ya han padecido la enfermedad durante 3 años y ver un poco la evolución que han tenido, y recogeremos un estudio longitudinal más de características predictivas para poder ver el curso evolutivo de estos pacientes. En este sentido, espero, como decía el doctor Arango esta mañana, que en siguientes jornadas con ese podamos presentarles resultados de este estudio que de alguna manera pues va en esa vía de predicción y que esperamos poder incluir, obviamente, esa combinación de factores, ¿no? Quería, antes de dar la palabra a Alejandra, pues resumir un poquito estos aspectos de la diabetes mellitus, que entendida como una enfermedad crónica, en la que los trastornos emocionales son especialmente prevalentes, en que la combinación con la depresión puede ser un factor de riesgo para el cumplimiento terapéutico y que está asociada a mayores complicaciones, que existen, además de ese impacto emocional, combinaciones y mecanismos biológicos plausibles que pudieran ayudarnos a entender esta combinación, pero que tenemos que ampliar la mirada a esos factores individuales y, como se ha subrayado a lo largo del día de hoy, familiares de vulnerabilidad para poder entender mejor el proceso de esta enfermedad. Y sin más, pues quiero agradecerles a todos su atención y paso la palabra a nuestra compañera Alejandra. Muchas gracias. Hospital, pues va a acabar la segunda parte, entiendo, con más factores psicosociales y centrado más en aspectos de relación en relación a la presentación de Juanjo. Yo os voy a tener que abandonar porque me están llamando de la sala. Como veis, a veces los aspectos técnicos sobrepasan lo que es la felicidad, pero vamos a intentar que el paciente que está en la sala tenga una oportunidad de ser feliz. No pasa nada, lo arreglaremos. Estoy aquí en 20 minutos, media hora. Queda así muy dramático, pero no pasa nada. Enseguida estoy con vosotros. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en nuestra primera jornada de psiquiatría infantil y, sobre todo, dar las gracias a la Fundación ABA, ¿no?, por permitirnos llevar a cabo esta jornada, ¿no?, y esta iniciativa que nos ha ilusionado tanto, ¿no?, a todos nosotros. Como ha comentado el doctor Carballo, yo voy a complementar sí, un poco, ¿no?, su ponencia, ¿no? También les voy a hablar sobre el impacto emocional de la diabetes en la adolescencia y, concretamente, ¿no?, les voy a hablar sobre estos 6 grandes puntos, ¿no? Realizaré una breve introducción acerca del paradigma de la enfermedad crónica. Hablaré de la adolescencia como un periodo vital normal, ¿no?, por el que debemos pasar todos, ¿no? El impacto concreto, ¿no?, de la diabetes en esta etapa vital, que es la adolescencia, el papel de la familia, ¿no?, que se ha estado hablando tanto, ¿no?, a lo largo de esta jornada, ¿no?, las intervenciones psicológicas que se han llevado a cabo en este ámbito, y finalizaré pues, con un resumen acerca de quizá las ideas un poquito más importantes que sí que me gustaría que se pudiesen llevar ustedes. Bueno, la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica, ¿no?, muy extendida, ¿no?, entre la población infantojuvenil. Suele suponer una sobrecarga significativa en el niño, en el adolescente o en su familia,
al tener que modificar pues, una serie de aspectos, ¿no?, de sus estilos de vida que van a ser necesarios, ¿no?, para llevar un correcto cumplimiento de la enfermedad. Las enfermedades crónicas, como en este caso la diabetes, pero no solo la diabetes, ¿no?, cualquier enfermedad crónica, pues puede implicar una serie de factores que pueden estar relacionados con la aparición de problemas emocionales, ¿no? Algunos de ellos pues, puede ser el vivir, ¿no?, en sí mismo con una enfermedad crónica, el temor a la muerte, ¿no?, que puede haber en estas familias y en estos niños. A veces hay periodos de hospitalización muy prolongados, los cuidados diarios que vamos a ver que son muy exigentes, ¿no?, en esta enfermedad, ¿no?, y que van a requerir de mucha función ejecutiva que hemos dicho, ¿no?, de mucha planificación, anticipación y bueno, todos los movimientos que de alguna manera se van a ir dando, ¿no?, en las dinámicas tanto familiares como sociales, ¿no?, en estos pacientes. El paciente diabético se va a ver enfrentado pues, a una serie de situaciones que van a poder ser, ¿no?, estresantes y esas situaciones pues, van a poder afectar a su calidad de vida, a su bienestar emocional, pero no solo de él, sino también de su entorno, de su familia, ¿no? Ya la Academia Americana de Pediatría, ¿no?, señalaba que un tratamiento médico, solo un tratamiento médico, pues resulta insuficiente. Es necesario tener una mirada multidisciplinar, una mirada donde también incorporemos todo lo que tiene que ver con los aspectos emocionales y también las familias. Es justamente, ¿no?, en la adolescencia, como ya ha comentado el doctor Carballo, es cuando se produce o se da la tasa de incidencia más alta de diabetes tipo 1. El impacto de la diabetes, además, va a ser diferente, ¿no?, en función del momento evolutivo en el que nos encontremos y las necesidades de cada etapa, ¿no? Por eso me parecía importante quizá el poder revisar un poquito qué es la adolescencia, ¿no?, como periodo natural y periodo por el que, como comentaba antes, vamos a pasar todos o tenemos que haber pasado. Bueno, la adolescencia es un fenómeno universal. Es una etapa donde se van a producir pues, muchos cambios a nivel fisiológico, cambios a nivel emocional, cambios a nivel psicológico, ¿no? Y además estos cambios no necesariamente se tienen que hacer de forma coordinada, ¿no?, digamos. Es una transición entre lo que es la latencia y la edad adulta. Una etapa bueno, de semi-independencia entre lo que es libertad y, por otro lado, de restricciones, ¿no?, donde todavía pues, nuestros adolescentes requieren que sus familias y sus padres contengan, ¿no?, esa parte todavía infantil, ¿no?, que queda en esta etapa. Es un periodo donde vamos adquiriendo nuestra identidad, donde el pensamiento quizá más concreto de otras etapas lleva adquiriendo pues, cierto nivel de abstracción que nos permite bueno, pues, el plantearnos y el cuestionarnos determinadas cosas, ¿no?, entre ellas pues, quizá pues, cosas de los padres, ¿no? Es una etapa donde debería de empezar la fase de negociar un poco las cosas, ¿no? Estas frases de porque lo digo yo, porque soy tu padre, me tienes que hacer caso, pues en estos periodos pues no suelen ser muy efectivas, digamos. En pocos años, en definitiva, el adolescente se va a tener que enfrentar a muchos duelos, ¿no? Un trabajo de duelo importante, duelos como puede ser pues, la separación de los padres, la individualización, la búsqueda, ¿no?, de nuevos grupos de iguales a los que unirse, todo el desarrollo de la sexualidad, la pérdida, ¿no?, de la imagen parental idealizada. En esta época los papás no suelen ser, o los padres no son muy perfectos, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, pues se producen muchos cambios, ¿no?, y muchas tareas que en el caso, ¿no?, del adolescente con diabetes, pues tenemos que unir también el del manejo de la enfermedad. Bueno, por hacernos así un poquito una idea, ¿no?, de cómo puede ser un día cualquiera, ¿no?, la vida de un adolescente con diabetes tipo 1, pues es una pequeña viñeta, digamos, ¿no? Podría ser pues, bueno, el tenerse que poner insulina de 4 o 6 veces al día, el tenerse que hacer controles antes de cada comida y 2 horas después de cada comida, más los momentos extras en los que a lo mejor sea necesario. Además, digamos que con cada control hay que tomar una decisión, ¿no? Se mantiene el tratamiento, se modifica. En caso de modificarlo, además, ¿qué hay que hacer, ¿no? O sea, son muchas cosas, ¿no? Incluso ya así de decírselo a ustedes ya como que agobia un poco, ¿no? Bueno, por lo menos agobia un poquito, ¿no? También, por otro lado, tienen que practicar deporte de forma rutinaria o diaria, ¿no?, incorporado a su estilo de vida. Y también controlar la alimentación. Estamos hablando al final de adolescentes que muchas veces pues, quedan con amigos, que es una hamburguesa, que es una pizza, ¿no? Pues bueno, ellos sí van a poder tomar estos alimentos, pero van a tener que hacer sus controles, ¿no? Y un poco monitorizar toda esa parte, ¿no?
Como vemos, pues son muchas cosas, ¿no? Muchos estresores, muchas cosas que los adolescentes van a tener que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, es una enfermedad, ¿no?, que requiere, por lo tanto, de mucho autocontrol. De ahí, a lo mejor, lo que decía el doctor Carballa, las funciones ejecutivas, ¿no?, de un papel muy activo y responsable por parte del paciente en su autocuidado. ¿Y qué puede pasar? Que, bueno, estamos diciendo eso, ¿no?, que se requiere de mucho control, ¿no? Y pues estos requerimientos de la enfermedad pues pueden entrar en conflicto, ¿no?, con algunas características propias y normales, ¿no?, de la adolescencia, como pueden ser estas que les he puesto aquí en pantalla, ¿no? Pues bueno, la creencia de invulnerabilidad, la omnipotencia típica de un adolescente, ¿no? Yo puedo con todo, a mí no me pasa nada, ¿no?, yo controlo, ¿no? Bueno, pues en este caso hay que tener en cuenta, ¿no?, la enfermedad, ¿no? La importancia de lo inmediato, ¿no? Es como si el futuro, ¿no?, y el mañana no les importase. Ellos viven el presente, el momento, ¿no? Pues aquí no, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y el deseo de experimentar cosas nuevas. Al final, los cuidados de la diabetes va a ser muy rutinario, va a ser sus controles, su administración de insulina, ¿no? Entonces, sí que puede darse, ¿no?, cierto conflicto con estas características del adolescente y, como decimos, las necesidades del tratamiento. Por todo ello, ¿no?, digamos que en la adolescencia, ¿no?, se suele dar una menor adherencia al tratamiento. Incluso algunos autores consideran que la adolescencia puede ser incluso un factor de riesgo para un buen cumplimiento del control glucémico. Este mal cumplimiento pues, a veces puede tener una duración prolongada, a veces puede estar también asociado, ¿no?, a patologías psiquiátricas, como hemos visto anteriormente, depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, que también se suelen dar, trastornos obsesivos compulsivos. También lo que solemos ver con relativa frecuencia en la consulta es el caso de chicos, ¿no?, o de chavales que a lo mejor el debut diabético se ha realizado antes, bueno, se les ha diagnosticado antes de la adolescencia y bueno, ellos hacían un buen control, ¿no?, de la enfermedad y llega la adolescencia y ¿no?, los padres además les angustia mucho esto y les sorprende además, ¿no? Dicen, bueno, es como si se les hubiese olvidado, ¿no? ¿Y qué ha pasado, no? O sea, han tenido tantos años y lo han hecho bien, ¿y qué pasa ahora, no? ¿Qué mecanismos o qué funciones se están poniendo un poco en juego en este momento, no? Y es que, como vemos, pues, bueno, manejar la adolescencia y la diabetes pues es una tarea complicada no solo para el paciente, sino, como venimos diciendo, ¿no?, también para la familia. ¿Qué factores, ¿no?, pueden hacer, ¿no?, que un adolescente pierda motivación, ¿no? Hablando un poco de esto, ¿no?, de chicos que han estado funcionando bien y llega la adolescencia y empiezan a funcionar mal. ¿Qué factores pueden hacer que se pierda motivación respecto al tratamiento? Bueno, pues han visto que pueden ser generalmente estos tres, ¿no? La rutina, ¿no? Anteriormente decíamos que los adolescentes se caracterizan por buscar sensaciones, por la novedad, ¿no?, por probar cosas nuevas a veces, ¿no? Entonces aquí pues siempre es lo mismo o más o menos lo mismo, ¿no? Hay que hacer sus controles, mirar ¿no?, el azúcar, pincharse, ¿no?, o administrarse insulina, ¿no?, si es de otra forma. El que no siempre los resultados sean deseados, es decir, el que tú hagas siempre lo mismo o el que tú estés a lo mejor pendiente no significa que siempre el control va a estar bien, ¿no? Es decir, ¿no?, la falta de control, esa sensación a lo mejor de impotencia o de frustración que pueden experimentar. Y también el cansancio. Al final estamos hablando de una enfermedad crónica, de algo pues para toda la vida, no es una cuestión de días, cuestión de meses, cuestión de modas, ¿no? Es algo que es para siempre y el paciente tiene que afrontarlo y por lo menos adaptarse, ¿no?, a vivir con ello, ese es el objetivo. Cuando se les pregunta a los adolescentes acerca de cuáles serían las áreas de estrés en relación a la diabetes, ¿no?, las áreas que más estrés le generan, ¿no?, en relación a la enfermedad, pues nos suelen referir a estas tres. Por un lado, la rutina, ¿no?, estas exigencias, ¿no?, tan importantes a nivel de tratamiento, las regañinas de los padres, también nos dicen con mucha frecuencia, el sentirse culpables, ¿no?, porque al final, bueno, el tener un nivel bajo o alto de azúcar pues implica también un estado emocional, ¿no?, detrás, ¿no?, de qué ha pasado, ¿no? Mejor el padre, es tu culpa, ¿qué has hecho?, ¿no? O sea, todo esto pues genera mucha tensión, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, al final, al hablar de adolescencia tenemos que hablar, ¿no?, del área social, de la importancia del mundo social para estos chicos, ¿no?, el sentirse diferente respecto a sus compañeros, ¿no?, quizá pues por esta enfermedad. Como les decía, es importante el tener en cuenta este aspecto social o el área social en la adolescencia, porque a veces o con frecuencia nos vamos a encontrar con
chavales que a lo mejor les puede resultar difícil, ¿no?, establecer relaciones con los iguales, y hemos dicho que es algo que normal, digamos, algo esperable, ¿no?, en esta etapa vital, ¿no?, la separación de los padres y el buscando, ¿no?, nuevos círculos de iguales. Bueno, pues quizá debajo, un poco explorando cuáles pueden ser los motivos, ¿no?, y las razones de esas dificultades en estos chavales, pues puede aparecer justamente eso, ¿no?, el tener miedo a ser diferentes, o por lo menos a ser considerados diferentes, porque a veces es eso, ser considerados diferentes, ¿no? Porque generalmente pues, bueno, no tienen por qué reaccionar así, ¿no?, los compañeros, a veces incluso nos sorprenden y reaccionan súper bien y les ayudan incluso, ¿no?, y se responsabilizan y les recuerdan, ¿no?, oye, te has pinchado, oye, te has mirado, ¿no? Pero bueno, al final es un poco la preconcepción que ellos tienen, ¿no? Claro, el tener miedo a no ser aceptado, el sentirse diferente, pues les puede llevar en ocasiones a ocultar el diagnóstico, ¿no?, a no decir nada, a ellos no les pasa nada, ellos son iguales, y claro, eso va a tener unas implicaciones importantes, ¿no?, van a poder poner en riesgo pues su salud, ¿no?, y su condición. Bueno, poner el consumo de tóxicos, porque bueno, también es algo que hay que valorar y que preguntar, ¿no?, en esta época como es la adolescencia. En esta línea un poquito, ¿no?, estudios han referido, ¿no?, que una buena competencia social pues asocia, ¿no?, con un mejor bienestar emocional, una mayor habilidad para dominar el estrés y un mejor control metabólico. De hecho, luego más adelante les hablaré de las intervenciones psicológicas que se han llevado a cabo en este ámbito, y una de ellas ha sido justamente esto, ¿no?, el entrenamiento en habilidades sociales, técnicas de asertividad, ¿no?, para dotar de alguna manera a nuestros chavales de recursos para poder afrontar estas situaciones. El papel de la familia, ¿no?, como venimos diciendo, es muy importante, ¿no? ¿Qué papel va a desempeñar la familia en todo esto, ¿no? ¿Qué van a hacer ellos, ¿no? Pues el papel va a ser muy importante, ¿no?, porque al final el ser diagnosticado de diabetes, ¿no?, en la adolescencia, pues asocia con mucha frecuencia a conflictos entre padres e hijos. Y es que al final, ¿no?, el momento del diagnóstico, ¿no?, de una enfermedad crónica, como en este caso de la diabetes, pues puede suponer, ¿no?, una crisis vital para el chico, para los padres, ¿no? Bueno, pues es una vivencia de pérdida, es un duelo de alguna manera que hay que elaborar, un duelo que tiene que elaborar el adolescente respecto a su propia salud, pero también la familia, ¿no?, que de un rato para otro, digamos, que pasa de tener un hijo sano a de repente pues tener un hijo enfermo, ¿no? En ese momento pues se pueden dar muchas emociones, se pueden dar emociones de miedo, emociones de tristeza, emociones de ansiedad, ¿no?, culpa incluso. Algunos papás se pueden sentir, o algunos padres se pueden sentir culpables por haber sentido que ellos han podido transmitir la enfermedad a sus hijos, y desde luego que todo esto hay que intervenir, ¿no?, porque puede generar problemas, estos sentimientos. Bueno, existe un modelo que probablemente lo conozcan muchos de ustedes, no es un modelo clásico, teórico, ¿no?, que describe, ¿no?, cuáles serían las 5 etapas de elaboración de un duelo por los que pasaría una persona, ¿no?, que se está adaptando a una situación no deseada, como en este caso podría ser el diagnóstico de una enfermedad crónica. No necesariamente todas las personas tienen que pasar por estas fases, además no las tenemos que pasar en el mismo orden, ¿no?, que aparecen en la pantalla, y además no tienen por qué darse en el mismo ritmo, es decir, solemos ver también en consulta, a lo mejor, así por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, pues papás que a lo mejor están en la fase de aceptación y a lo mejor el adolescente está en una etapa de negación, ¿no? Además, las respuestas, ¿no?, que se van a dar en cada una de estas etapas van a poder ser respuestas adaptativas o desadaptativas, ¿no? A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, un ejemplo, quizá en el momento, ¿no?, en el que se hace el diagnóstico, pues una respuesta a un sentimiento de negación, ¿no?, bueno, pues a lo mejor puede tener una función protectora, una función de amortiguar temporalmente, ¿no?, este diagnóstico. Eso sí, si esto se prolonga durante un tiempo largo, ¿no?, y sería más que función protectora, sería un signo de alarma, ¿no?, porque implicaría pues conductas de no responsabilizarse, ¿no?, del tratamiento. Y eso los médicos, los psicólogos, todos los profesionales tenemos que estar un poquito atentos para detectarlo y prevenir, ¿no?, todo esto. No me voy a detener, si les parece, en cada una de las fases, porque yo creo que más o menos este modelo se conoce. El papel de la familia, el factor familiar. Digamos que el factor familiar ha sido algo que ha llamado la atención a numerosos investigadores, ¿no? Y porque bueno, nos han concluido, ¿no?, que una buena relación familiar
suele favorecer una mejor adaptación a la diabetes, ¿no? Y es que se ha visto que la actitud de los padres, ¿no?, ante la enfermedad, ante sus hijos, los estilos de afrontamiento que van a llevar a cabo, van a ser muy importantes y fundamentales porque van a determinar las respuestas, ¿no?, y los comportamientos que van a tener sus hijos, ¿no? Ponía aquí así algunos ejemplos un poco extremos, a lo mejor actitudes de sobreprotección, ¿no? Al final estamos hablando de un niño enfermo y a lo mejor pues los padres, ¿no?, les puede venir, ¿no?, más fácilmente estas actitudes, ¿no? Pues puede provocar en los chicos pues inseguridad, baja autoestima, ¿no?, a despreocuparse porque al final ya están los padres, ¿no?, para ocuparse de eso, ¿no? Nos vamos al extremo contrario, digamos, ¿no? Y actitudes autoritarias, actitudes rígidas, ¿no? Pues nos pueden llevar pues eso, a rebeldía, a una aceptación sumisa, ¿no? Y también a engaños, ¿no?, a ocultar determinadas cosas a los padres. La familia, al final, ante el diagnóstico de una enfermedad, ¿no?, o ante la convivencia con una enfermedad crónica, va a tener que ajustar, ¿no?, su dinámica intrafamiliar, ¿no?, al día a día. En algunos momentos, pues a lo mejor va a tener que dejar de hacer ciertas actividades, a lo mejor por falta de tiempo, va a tener que pedir a lo mejor una reducción de jornada, a lo mejor pues el chaval tiene que estar ingresado pues, tiempos prolongados o no puede acudir al instituto o al colegio, ¿no?, por motivos médicos, ¿no? Al final pues todo ello, claro, puede suponer un estrés extra en estas familias y en ocasiones pues vemos familias pues con un grado de agotamiento muy intenso y también en padres vemos crisis de pareja, ¿no? Al final es muy un poquito el objetivo, lo que sería bueno, ¿no?, en esta fase es encontrar este equilibrio, ¿no?, este equilibrio entre lo que es dejar, ¿no?, al adolescente que sea independiente porque es bueno y es necesario en esta etapa, pero por otro lado, claro, ¿no?, que este adolescente pues tampoco se desentienda, ¿no?, de lo que es el cuidado de su enfermedad porque es algo de él al final, no es de los padres, sobre todo de él, ¿no?, que lo integre en su estilo de vida. En cuanto a las intervenciones psicológicas que se han llevado a cabo en este ámbito, el principal objetivo ha sido mejorar el impacto, ¿no?, que la diabetes puede provocar, ¿no?, en la calidad de vida y en el bienestar emocional de las familias y del paciente. Es verdad que no hay demasiada bibliografía desde el punto de vista psicológico, ¿no?, en este campo, pero sí que hay algunas revisiones sistemáticas o revisiones bibliográficas que nos han aportado algunas conclusiones que me parecen importantes, que son estas que les pongo aquí en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que los programas educativos sí que parece que son importantes, ¿no?, para conocer la enfermedad, pero que solos no van a funcionar, o por lo menos se necesitarían de más aspectos, ¿no?, a tener en cuenta, no son suficientes. Necesarios pero no suficientes. Las intervenciones psicosociales o el entrenamiento en estrategias de afrontamiento parece que sí tienen un efecto positivo sobre el control metabólico. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el ayudar a las familias, ¿no?, a manejar todas esas tensiones que se suelen dar con todo lo relacionado con la enfermedad, pues se ha visto que sí, las intervenciones familiares son eficaces y son necesarias. Existen pocos estudios, como les decía, en el campo de la psicología de la diabetes, pero todos los que hay sí que resaltan la importancia de incorporar a la familia en todas las intervenciones terapéuticas que se lleven a cabo. A nivel grupal también se han llevado a cabo intervenciones, ¿no? Al final los adolescentes, ¿no?, los grupos de adolescentes, el poder compartir con iguales, ¿no?, sus experiencias, sus necesidades, ¿no?, sus anécdotas, pues se ha visto que también puede ser una medida preventiva adecuada, ¿no? Anteriormente hablábamos también de la importancia de las asociaciones, de sentirse acompañados, ¿no?, contenidos, pues en este caso, en la diabetes también es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. El estrés también ha sido otro de los focos en los que se han centrado algunas de las intervenciones psicológicas, porque al final, como veníamos diciendo, hay mucho estrés en estas familias y en estos adolescentes. Se han desarrollado, pues he puesto algunos ejemplos, pues técnicas de entrenamiento en autocontrol, en relajación profunda, en mindfulness. También son casi todas las técnicas psicológicas que se han llevado a cabo son de orientación cognitivo-conductual, por lo menos las que aparecen en la bibliografía, y muchas también se han centrado un poco a intentar modificar, ¿no?, esos pensamientos catastrofistas, esas distorsiones cognitivas o creencias erróneas que algunas veces vemos que los adolescentes tienen asociados, ¿no?, con la enfermedad. El área social, fundamental, ¿no?, como decíamos, el dotarle de herramientas al adolescente para hacer frente a esas dificultades de vincularse con los demás. Y sobre todo yo creo que también la perspectiva multidisciplinar, una mirada amplia donde lo médico es muy, muy importante, pero también todos estos aspectos que estamos comentando.
Bueno, un poquito por finalizar lo que les decía, he resumido así un poquito mi charla en estos puntos, ¿no? Y me gustaría leérselos para finalizar. Bueno, el decir eso, que la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica muy extendida entre la población infanto-juvenil. La adolescencia, como hemos visto, es un periodo en el que suele dar una menor adherencia al tratamiento por todo lo que hemos abordado. Se asocia además frecuentemente con conflictos parentales. Es importante, ¿no?, realizar un abordaje multidisciplinar donde hay que incorporar los factores emocionales, donde hay que incorporar a las familias en el tratamiento y sobre todo donde hay que intentar cuidar, ¿no?, y proteger pues, la calidad de vida, ¿no?, del paciente y de la familia. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Comenzamos el turno de preguntas. El micrófono está por ahí, así que ¿alguien tiene alguna pregunta para los ponentes? El doctor Zunzunegui se ha tenido que ir porque aunque no le dé mucha importancia a la técnica esa que domina, pero parece que es importante en algún sitio ahora. Así que vamos a ver, ¿no hay preguntas? Carmen. Maripaz. Espera. Muchas gracias. Tenía una pregunta para Blanca. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que me parece interesantísimo el trabajo y la aproximación que habéis tomado. Es una pregunta pequeña en relación a los datos que presentas. Cuando hablas de la psicopatología, de la prevalencia en esta muestra, ¿no?, de enfermedad psiquiátrica, he querido entender que son datos que dan los padres directamente. Sí. Con lo cual, si tú estás pensando en hacer una comparación con otro tipo de muestras y las otras muestras no son datos que dan los padres directamente, sabemos que es bastante habitual que la prevalencia difiera y generalmente es mayor cuando hacemos una evaluación con escalas semiestructuradas o con una evaluación psiquiátrica o psicológica que mide psicopatología de otra manera, ¿no? Eso era por una parte. Y por otra parte, en la misma línea, ¿hasta qué punto pensáis, y también en relación a la diabetes, y esta es una pregunta así un poco, ¿hasta qué punto pensáis que la negación de la enfermedad, lo digo yo que soy una firme defensora de la psicoeducación de los pacientes, que la negación de la enfermedad por parte de los niños y de los adolescentes es importante en algunos momentos, y cómo se compagina eso con ayudarles a manejar lo que les pasa? Porque de alguna forma de los datos que tú presentas uno puede pensar, fíjate, ¿no?, los que no están enfermos y están absolutamente conscientes de lo que les está pasando, a lo mejor es más obvio que tienen que estar ahí ayudando y apoyando. Para aquellos que están sufriendo todo, y probablemente hay un cierto grado de distanciamiento necesario respecto a lo que está ocurriendo para ser capaces de seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, vosotros que estáis tan en contacto con la enfermedad física y tan en contacto con las consecuencias, esto es una cosa rara que se me ha ocurrido al ver la ponencia, ¿tiene algún sentido? ¿Es algo que podemos trabajar y que podemos manejar en beneficio de nuestros pacientes de alguna manera? Gracias. Pues efectivamente. Bueno, efectivamente los datos, sobre todo con el cuestionario de calidad de la salud, ¿no?, cuando se les hacía a los niños cuál era su percepción, cómo se sentían, ¿no?, que efectivamente con el cuestionario de calidad de vida o con esa pregunta que les hacíamos de en general cómo crees que es tu salud, ¿no?, los datos son que ellos se sienten mucho más sanos que a lo mejor lo que realmente están, pero se sienten así. Yo también creo que influye que han nacido así y es lo que conocen. Y yo creo que es sano que se sientan así y a mí me parece positivo. Otra cosa es que habrá que estar atentos en el momento que hagan el clac, ¿no?, y empiecen a ser más conscientes, pueda empezar a prevalecer, ¿no?, esas otras fases del duelo, ¿no? Y yo creo que es a lo que tenemos que estar atentos en ese momento, ¿no?, para enfrentar ese momento que llegará en algún momento, ¿no? A mí me han llamado la atención los datos de la adolescencia. O sea, yo sabía que iban a ser así, pero no sabía que iba a haber tanta diferencia en los datos de los adolescentes. Sí.
Bueno, coincido plenamente en la determinación de que en ocasiones es importante el momento evolutivo en el que el paciente tenga el diagnóstico, en cómo ha vivido la situación, y puede de alguna manera ser más o menos invasivo el hecho de pedir que se adapte a la enfermedad. Es cierto que en patología cardiológica, por ejemplo, puede surgir rechazo a los tratamientos, especialmente en niños trasplantados, llegada a la adolescencia, que es un proceso bastante similar al que ocurre en la diabetes con el rechazo a lo que sería el tratamiento de la diabetes, o en pacientes nefrológicos que también necesitan cuando ha tenido un trasplante, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay aspectos que son específicos, obviamente, en cada una de las patologías que requieren su tratamiento, y luego habrá otros aspectos más transversales en los cuales pues hay que prestar especial atención. Es cierto que en ocasiones puede ocurrir que el paciente pueda negar, el niño o la niña, que tenga un impacto, puede decir que se encuentra muy bien, pero pueden aparecer síntomas somatomorfos, en ocasiones asociados, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de tripa. En cardiología, por ejemplo, que tengan palpitaciones a un niño trasplantado no es infrecuente, y los estudios médicos que necesitan para asegurarse que el corazón está bien, en ocasiones pues generan bastante confusión al personal médico, enfermería, familia, y a lo mejor estamos hablando de sintomatología de ansiedad no bien conocida por los niños. En patología, digámoslo así, pues que pueda ser de la diabetes, pues puede haber una aceptación, digámoslo así, de palabra, pero un rechazo y una ira grande por tener la enfermedad, o sentirse diferente al otro y no verbalizado, una rabia contra los hermanos, por ejemplo. Hemos hablado que los hermanos están afectados por el niño, pero en el tema de la diabetes en ocasiones vemos una rabia muy grande del paciente por su familiar, y eso también hay que enfocarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a mí me ha gustado el enfoque, porque sin habernos puesto de acuerdo en una mesa hemos tocado temas bastante comunes, hemos intentado sostener a las familias incluso con palabras de ese holding, desde lo más psicodinámico a lo más socioeconómico, de lo que serían los aportes, y en este sentido el soporte emocional que pueda requerir el niño en el acompañamiento evolutivo del trastorno, el no forzarle a hablar si no quiere decir que se encuentra mal, el buscar ese acompañamiento de su funcionamiento diario, de cómo está, de las labores, puede ser una aproximación indirecta. Son niños que muchas veces tienen unos procesos muy invasivos, analíticas, pincharles y demás, con lo cual ser nosotros a través de la palabra cuidadosos, sensibles en el momento de extraer la información también me parece importante. Es cierto que hay veces que la premura, lo perentorio, ocurre no solo en la UCI, ocurre en todas las unidades, y ahí tenemos que calibrar bien el peso de nuestras intervenciones. Me estoy extendiendo mucho, Alejandra. Seguro que tú tienes más que decir, perdona. Decir también, ¿no?, que el momento evolutivo es importante, ¿no? A lo mejor un niño, bueno, pues puede entender hasta dónde él puede entender. A lo mejor hay que trabajar con los papás, ¿no? También en qué momento están ellos, ¿no? De esas fases, ¿no? Quizá el adolescente, bueno, ahí se juntan más cosas, pero a lo mejor el adolescente ya tiene más capacidad, por lo menos también a nivel de pensamiento, un poco de integrar lo que le puede estar pasando, ¿no? Pero yo creo que es diferente, ¿no? Lo que hablamos de nacer ya con un problema médico a de repente estar sano y pumba, ¿no? De un día para otro, ¿no? Tienes que habituarte a una serie de rutinas, ¿no?, una serie de procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que luego hay que personalizar un poco, ¿no?, cada caso, pero sí, no, me parece una pregunta muy interesante. ¿Alguna Laura? Bueno, lo primero, felicitaros a todos por las excelentes ponencias. Bueno, y era una pregunta, en realidad, para los tres. Atañe sobre todo al tema de la investigación, ¿no? Yo creo que durante la mañana hemos estado escuchando mucho la frase de apenas hay investigación al respecto, apenas hemos encontrado bibliografía. Me parece muy interesante que hayáis presentado, ¿no?, los datos, Blanca, de esta investigación, y Juanjo, sin querer, el doctor Carballo, sin querer hacer spoilers, ¿no?, pues este proyecto FIS, que ha sido concedido para investigar esta asociación. La doctora Blanco y yo tampoco hemos querido hacer spoilers respecto a proyectos similares, fruto de este diálogo, ¿no?, entre distintos especialistas para investigar pues aspectos como el que tú mencionabas. Mi pregunta es,
parecida a la que me han hecho a mí, ¿no? ¿Qué más se puede hacer y qué rol tiene, ¿no?, el psiquiatra, el psicólogo, el equipo de salud mental de enlace en lo que es establecer proyectos, implementar proyectos de investigación en hospitales, ¿no?, de tercer nivel como este, y en los que podemos contar con múltiples profesionales, y cómo llegar a ese diálogo, ¿no?, y esa colaboración? Gracias. Bueno, pues en mi caso no voy a inventarme yo nada nuevo, y de hecho existe en el mundo anglosajón la figura de family nursing, enfermería familiar, que tiene un papel fundamental. Este concepto, o sea, y esta enfermera y esta especialidad nació en Canadá, aunque también está muy extendida en Estados Unidos ahora y en Australia, y yo creo que tienen un papel fundamental, porque lo que hacen es agrupan todo el equipo multidisciplinar, atienden a las familias y saben derivar, estar atentos a esas necesidades que hay, ¿no?, y las diferentes especialidades, ¿no? Yo creo que otro de los problemas es cuando nos juntamos muchas especialidades, ¿no? Poner de acuerdo a los psiquiatras, con los psicólogos, con los cardiólogos y el neurólogo, y además a la consulta de trauma hoy, ¿no? Entonces eso también requiere un esfuerzo que es vital, y yo creo que estas figuras sería interesantísimo. Empieza a haber alguna cosita en España, pero por ahora muy poco, sí. Pues demos un poquito de respuesta a la parte de colaboración interdisciplinar, multidisciplinar que comentas. Yo creo que el doctor Arango en la presentación esta mañana, yo creo que ponía el énfasis en un aspecto que yo creo que es clave, que es precisamente el poder buscar esas necesidades no cubiertas, ese diálogo entre las diferentes disciplinas que permita ahondar en aquellas necesidades que los pacientes y sus familias tienen. El enfoque, digámoslo así, dirigido a responder preguntas concretas, identificarlas y poder plantear estudios de investigación, digámoslo así, dirigidos a esa función, probablemente permita esa labor protocolizada y dirigida a la hora de mejorar la calidad de vida de los niños y por ende de sus familias, porque estamos viendo que son completamente inseparables, ¿no? Bueno, vamos a cerrar el turno de preguntas y nos tomamos el café. A -10 empezamos la siguiente, ¿vale? Así tenemos la media hora completa. Muchas gracias.